Buenos días tengan todos. Queremos saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo, agradecidos por un día más sobre la faz de la tierra, donde podemos disfrutar de las bondades y de la misericordia de Dios cada mañana. Ahora queremos volver a compartir una meditación de la palabra de Dios, continuando con el tema de Cristo a través del tabernáculo. Y en esta oportunidad vamos a hacer referencia al altar del incienso. Y por eso vamos a leer en Éxodo capítulo 37, versículo 25. Dice así: hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo de longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro puro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ello las varas con las que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Dejemos la lectura hasta allí, deseando la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros. Amén. Como hemos indicado, venimos considerando a la persona del Señor Jesucristo a través de los diferentes muebles del tabernáculo. Y en esta oportunidad nos corresponde hablar del altar del incienso. Y es interesante que en el tabernáculo habían 2 altares. Uno que se encontraba después de la puerta. Al entrar estaba el altar de bronce, que era mucho más grande, era de 5 codos su anchura, mientras que este era de apenas 1 codo, era algo más pequeño. Y uno pudiera hacer comparaciones entre el altar de bronce, que era el altar del holocausto, donde era quemada la ofrenda por la expiación del pecado, y el altar del incienso, que era un altar más pequeño, que estaba del lado adentro en el lugar santo, mientras el altar de bronce estaba del lado afuera. Uno representa a Cristo ofreciéndose en la cruz por nuestros pecados, y el altar del incienso, representa a Cristo exaltado hasta lo sumo como sumo sacerdote, intercediendo a nuestro favor. Y por eso hay mucha diferencia. Aquel era de bronce, que representa ese juicio y la justicia de Dios y del Señor Jesucristo. Y este es de oro puro, que hace más referencia a su divinidad. Y como expresa el himno que entonamos, que dice: qué maravilla, en el cielo un hombre entró, y es allí representante de su pueblo a quien salvó. Y ahí está el altar del incienso, haciéndonos recordar esa verdad, que en el cielo está un hombre, nuestro Señor Jesucristo, que sin dejar de ser Dios, se ofreció una vez en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados, pero que habiendo resucitado de entre los muertos, ahora está sentado a la diestra en la majestad en las alturas, delante de la presencia de Dios Padre, intercediendo a nuestro favor. Y notamos acá en este relato del altar del incienso algunos detalles que nos hacen pensar en esa verdad. Primero, ese
el material con que era construido era de oro puro, madera de acacia cubierta de oro puro. Y como hemos indicado, eso hace referencia a la deidad del Señor, a que Él es Dios, representado ahí en el oro, pero que también es hombre, representado ahí por esa madera de acacia. Pero lo que se hacía en ese altar y para lo que servía para ofrecer incienso. Era un incienso muy específico que Dios había mandado a elaborar para ser utilizado única y exclusivamente allí en el altar. Y lo maravilloso es que este incienso nos hace referencia a las perfecciones de Cristo, a su vida de olor grato delante de Dios. Uno puede ver en el incienso aquí representado esas virtudes del Señor Jesucristo, todas loables, pero que tuvieron que ser quemadas. Y así el incienso era quemado sobre aquel altar, y ese fuego que se utilizaba para quemar este incienso precisamente venía del altar de bronce. Y es maravilloso el pensar en esto, en nuestro Señor Jesucristo, con todas sus virtudes loables, sus perfecciones, siendo así el Hijo, por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Él estuvo dispuesto a sufrir por nuestros pecados. Y esto es causa de adoración y de alabanza. Cuando estemos en los cielos, dice la palabra, que entonaremos un cántico nuevo al Cordero, que es digno de abrir el libro y desatar su sello, porque con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. De modo que vamos a estar siempre alabando al Señor y exaltando su gloriosa persona, sin olvidar nunca, aparte de sus virtudes, sin olvidar nunca su obra en la cruz. Y ahí vemos el altar del incienso, ese incienso encendido allí, haciéndonos acordar esta tremenda verdad, representando esta verdad. Pero también él dice allí que era de oro puro, tenía una cornisa alrededor, y esa cornisa era algo como una especie de corona, y tenía sus cuernos. Y eso también nos hace pensar en esa gloria del Señor. No coronado de espina como estuvo en el altar de la cruz, sino coronado una corona de oro, que nos hace pensar en la honra y la gloria de Él. Por eso esto nos representa al Cristo resucitado y exaltado hasta lo sumo. Nuestro amado Salvador, habiendo efectuado la obra de nuestra redención, Dios le resucitó de entre los muertos y le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y nosotros, como reyes y sacerdotes, ofrecemos cada mañana del primer día de la semana, principalmente esos sacrificios de alabanza que confiesan su nombre, que suben a la presencia de Dios como un incienso que lo llena todo. Y en eso nosotros consideramos también el incienso
impregnaba de un olor agradable todo el tabernáculo. Al entrar al lugar santo, porque este altar tenía que ser encendido, el incienso quemado allí en la mañana y en la noche, de manera que todo lo impregnaba, aquel olor del incienso, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. De modo que nosotros también queremos, utilizando esta figura en esta mañana, quedar impregnado con las fragancias que exhala las glorias y las virtudes de ese bendito ser, nuestro amado Salvador. Y al estar en el lugar santísimo por medio de la fe en esta mañana, quedar así impregnados de la fragancia de este bendito ser. Deseamos pues en esta mañana que estas meditaciones nos ayuden a elevar nuestras almas y ofrecer sacrificios de labios que confiesen su nombre. El Señor bendiga su palabra. Amén.